están en contra del operativo militar de Estados Unidos, Iván Cepeda, Roy Barreras y Clara López, no por coincidencia, los tres candidatos o precandidatos presidenciales de la izquierda en Colombia. 8:39 minutos, doctor Sergio Fajardo, candidato presidencial, buenos días. Buenos días, Néstor, un gusto saludarlos y pues feliz año para toda la audiencia de Blue Radio. Feliz año para usted, doctor Fajardo. ¿Qué impresión tiene usted del operativo militar que se llevó y capturó a Nicolás Maduro en Caracas? Son muchas cosas, Néstor, porque una cosa es el sábado en la madrugada y hoy en el momento que estamos hablando con toda la película que hemos viendo, porque además esta es una película que ya tiene muchos capítulos previo a lo que ocurrió. Yo le voy a hablar como presidente de Colombia, no como analista, con mis opiniones personales, sino desde los intereses de nuestro país. Y lo que pasó en Venezuela, por supuesto, produce un alivio ver caer al dictador Maduro. Es un dictador, eso no tiene ningún tipo de discusión, que además tiene un impacto directo en nuestro país por la crisis humanitaria provocada por su gobierno, donde más de 9 millones de venezolanos han salido y 3 millones están en nuestro país, por la violación sistemática de los derechos humanos que incluye a múltiples colombianos que viven en Venezuela y por supuesto también lo que significa el espacio para el mundo criminal colombiano que está en Venezuela y que desde allá afecta los intereses de nuestro país. Entonces no es cualquier dictador, sino el señor Maduro, que ha afectado la vida de Colombia y que es un riesgo para la seguridad nacional. Primera observación. En segundo lugar, y hoy ya estamos en diferentes capítulos, repito, en lo que hemos visto. Lo primero que yo insistí desde el primer momento es, pues ojalá que esto sea una transición democrática rápida, que evite una guerra civil en Venezuela que tendría unas condiciones que no somos capaces de imaginar ninguno de nosotros, en particular para Colombia. Y hoy, después de la rueda de prensa del presidente Trump, de lo que se ha dicho, lo que dijo el secretario Rubio, después lo que ha dicho el presidente Trump, pues son muchas cosas las que estamos discutiendo. Y quiero señalar lo siguiente. Colombia es un país soberano y Colombia respeta la Carta de las Naciones Unidas. Y en nosotros, aquí en nuestro país, en nuestra democracia, nosotros tenemos que resolver nuestros propios problemas. Yo particularmente estoy en desacuerdo con el muy mal gobierno del presidente Petro, lo he dicho una y otra vez, el pésimo manejo de las relaciones exteriores, porque ha convertido esto en un problema personal, ideologizando, hablando desde sus intereses particulares con intereses políticos que no se corresponde con lo que tiene que hacer un presidente, que tiene que empezar por ser prudente y saber utilizar los canales para participar de las relaciones exteriores, incluyendo la capacidad de discrepar y los términos que se utiliza para hacer ese tipo de confrontación o de discusión pública. Y a este presidente lo vamos a cambiar nosotros acá. Y Colombia es un país soberano y nadie tiene que venir a nuestro país a tomar decisiones por nosotros, a influir nuestras decisiones democráticas, y en ese terreno es que estamos. Digamos que esa es una síntesis rápida, Néstor, de lo que está ocurriendo. Sí, doctor Fajardo, ¿cuál debe ser, en su opinión, la postura del gobierno del presidente Gustavo Petro en este momento tan difícil, en esta coyuntura? Hemos visto a un presidente en pie de lucha desde sus redes sociales, incluso diciendo que él estaría dispuesto a regresar al monte para defenderse en caso de una intervención militar estadounidense. ¿Cuál debería ser la postura hoy del gobierno colombiano? La que yo llevaría y la que yo llevo, y es prudencia. Cada palabra del presidente de Colombia compromete no solo lo que él piensa, porque él está permanentemente reivindicando su historia personal para justificar sus actuaciones. Y aquí no es un problema de lo que yo piense en términos personales o de mi historia, sino los intereses de Colombia. Y eso pasa por ser prudente, por saber establecer los canales de comunicación que se dan en el mundo de las relaciones exteriores. Colombia tiene un embajador en los Estados Unidos, tiene relaciones con otros países. Se puede discrepar, eso no tiene nada de raro, pero hay que saber utilizar el lenguaje. Y el presidente Petro utiliza un lenguaje agresivo. El presidente Trump tiene una forma de hablar que puedo compartir yo, no, eso no lo comparto, pero ese no es el problema, ese es el presidente de los Estados Unidos, y la inteligencia de Colombia tiene que ser como presidente. ¿Cómo me relaciono con este mundo? Entiendo lo que está pasando en un lado, entiendo las manifestaciones del canciller o del secretario de Estado Rubio, y sea prudente para decir las cosas. Y utilice los canales diplomáticos en lugar de convertirlo en esto, en un problema personal, en su odisea personal,
porque es un lenguaje que lleva a la violencia permanentemente. Sí. Está reivindicando luchas, está reivindicando guerras, y lo que nosotros no necesitamos y Colombia menos necesita es que en Venezuela haya una guerra y que Colombia sea parte de un conflicto que no nos merecemos, que no necesitamos, porque aquí ya tenemos bastante conflictos que este gobierno no ha resuelto ni va a resolver, empezando por la paz total que se convirtió en un caos total, por la corrupción y todo lo que ya hemos discutido. Doctor Fajardo, dejando de un lado al presidente Petro, usted arranca esta entrevista diciendo, voy a hablar como presidente de Colombia. Sí, señor. Como presidente de Colombia, ¿cuál sería su posición? Si, dejando de lado si Petro se equivocó o no se equivocó, usted como presidente de Colombia, ¿qué posición hubiera tomado concreta? Muy sencillo, Felipe. Buenos días y feliz año, Felipe. Lo mismo. Y lo digo lo siguiente, yo como presidente no llegamos a esta situación, porque como presidente desde hace mucho tiempo establecía unas relaciones con los Estados Unidos de una naturaleza diferente. Entender las discrepancias, que se puede discrepar. La señora Claudia Sheinbaum ha sido, por ejemplo, ha dado una muestra de cómo se puede discrepar y cómo se puede tratar de construir, entendiendo la dimensión del problema que tenemos nosotros. Entonces, conmigo como presidente no se llega a esta situación, no se escala en términos personales. Hay unas relaciones que sabré trabajar, comunicar y llevarlas al terreno que corresponde, porque yo manejo con método, con rigor, con disciplina, con prudencia y con seriedad. Entonces, reivindico, por supuesto, y lo dije en el primer tuit, Colombia respeta la Carta de las Naciones Unidas y la tenemos que respetar. Y reitero, Colombia es una democracia y aquí nadie tiene que entrar a decirnos a nosotros cómo resolvemos nuestros problemas. Los vamos a resolver. Vamos a derrotar al presidente Petro y su continuación, pero lo vamos a hacer nosotros. Y esa es la forma como yo actúo y como lo he dicho y lo diré y actuaré. Sí, pero permítame insistirle, porque usted vuelve sobre Petro. Es decir, usted como presidente de Colombia, el 3 de enero, vamos a suponer, así arrancó usted la entrevista, frente a la captura de Maduro, ¿qué diría usted como presidente de Colombia? Y frente a las relaciones con Venezuela. El 3 de enero yo no hubiera hablado, porque tendría unos canales de comunicación y entendería qué es lo que está pasando. Porque fíjese usted que ese mismo 3 de enero, un poquitico más tarde, escuchamos al presidente Trump en una rueda de prensa. Nosotros no sabemos si negociar. Y esos son capítulos que van apareciendo. Nosotros no sabemos qué es lo que está pasando y por eso tengo que ser prudente, Felipe. Y prudente significa pensar antes de hablar y saber medir las consecuencias de cada palabra que yo utilizo. Entonces yo no hubiera hablado a las 2 de la mañana y no hubiera hablado y hubiera tenido el equipo mío de gobierno analizando, estableciendo los canales que tendrían que darse con los Estados Unidos para saber qué está pasando, que tendrían que ser unos canales fluidos. Y repito, el tener canales significa que uno tramita los conflictos de una manera diferente. Eso no quiere decir estar de acuerdo, pero significa saberlos tramitar. Yo no hubiera hablado y hubiera esperado a ver qué es lo que está ocurriendo. Y repito, fíjese cómo nos va dando la vida la razón. Hoy, aquí estamos todavía discutiendo si será que arreglaron con Delcy Rodríguez y hubo un arreglo y un acuerdo entre ellos. Entonces, por eso la prudencia es muy importante, claro, y la tenemos que ejercer sin pena. Y prudencia no es debilidad para que nos vamos quitando de encima de una vez esa asociación, porque no es el que más grite, el que primero hable, el que primero insulte, sino piense en los intereses de Colombia. Así pienso yo. Le iba a decir, doctor Fajardo, me parece que también lo que está pasando es una gran derrota de la democracia y un gran triunfo de estos políticos que gobiernan a punta de Twitter y a punta de personalismos. Doctor Fajardo, un gusto saludarlo. Gracias. Feliz año. Néstor, y de acuerdo con lo que estás diciendo, yo no gobierno así. Y es que esto no es un problema personal, no es mi historia personal la que estoy reivindicando, sino los intereses de nuestro país. Y para eso necesitamos método, rigor, disciplina, seriedad y saber tramitar los problemas. Eso no lo regalan. Bueno, pues. Buenos días, Sergio Fajardo es candidato presidencial. Doctor Abelardo de